terapia, vamos a entrar ya al tema en sí. Y al término de la sesión, vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto para el día de hoy, ¿no? Con unas conclusiones. Y como ya les había explicado en la primera sesión y a los que se están integrando para esta nueva, me gusta que se puedan dar esa participación a través del chat. Pueden escribir sus comentarios, de repente pueden escribir alguna duda, alguna pregunta que tuvieran, también lo pueden hacer a través del chat y lo vamos a desarrollar al final de la clase, ya como para darle continuidad y no se pierda la hilación. Siempre en todas las sesiones va a haber una imagen o de repente algún video que yo les pueda colocar. Vamos a también comentarlo, ¿ya? Para poder dar inicio a la sesión. Entonces, para este tema, quiero que observen esta imagen. Voy a hacerle aquí, vamos a hacerle un zoom y quiero que ustedes noten algo muy particular, ¿ya? En la indumentaria de este personal. Es un personal de enfermería. Ese personal está haciendo uso, ya de repente esto es un mandil, un chalequito, ¿no? Aquí le llaman candy en Perú, ya que es un uniforme que va a servir para colocar cosas en los bolsillos de adelante, pero noten ustedes algo muy particular. En la parte posterior de su ropa de esta enfermera hay un mensaje. No sé si lo pueden visualizar. Igual lo vamos a leer. Dice, atención, no molestar. ¿Ya? Así en mayúscula todavía lo pone, ¿no? Y grande. Atención, no molestar, preparando medicación. Gracias. Y hay una imagen de alto, ¿no? Entonces, mientras el personal de enfermería realice esta actividad, que es la preparación de los medicamentos, necesita mucha concentración. ¿Por qué? Porque yo debo de saber qué estoy preparando, para quién lo estoy preparando, cuánta es la cantidad que necesita el paciente para la administración del medicamento. Entonces va a haber ciertas normas, ciertas reglas o protocolos que debe uno seguir, pero para eso uno debe estar muy concentrado en su trabajo y yo creo que no solamente no deba ser para el rubro de salud, sino yo me imagino para otros sectores, ya que no sean salud, también necesitan de la concentración del profesional. Pero en esta ocasión nosotros trabajamos con personas, ¿no? De repente aquí, si ocurre algún mal cálculo que esté realizando un contador, ¿no? Bueno, lo observan y se corrige, ¿no? Pero si yo coloco un medicamento de manera incorrecta a un paciente, aquí sí ocurriría un problema. Primero, una llamada de atención, si es que el paciente no se puso muy grave. Pero si el paciente presenta graves daños, ¿no? Reacciones adversas al medicamento, o el paciente fallece por una mala administración de medicamento, entonces aquí estamos incurriendo pues ya en un problema hasta legal, ¿no? Así que cuando ustedes les toque realizar la administración de algún medicamento, tengan en cuenta estar muy seguros de lo que van a hacer y para eso, ya, toda su concentración debe estar exclusivamente en la preparación de ese medicamento. No se distraigan, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ya esto como una parte introductoria de lo que vamos a ver. Vamos a reducir esta diapositiva. Y para poder saber a qué vamos a ingresar cuando hablamos de administración de medicamentos, quiere decir que esto son actividades, ¿no? Actividades del personal de salud, en este caso el personal de enfermería,
¿no? Que realiza bajo una prescripción médica, ¿ya? Pero aquí también va mucho conocer qué tipo de medicamentos que yo voy a colocar, ¿ya? Porque sabiendo el medicamento, conociendo el medicamento, yo también voy a saber muchas cosas. Voy a saber cuánto se debe diluir, en qué momento se debe de administrar, cuáles son las vías indicadas para esa medicación y todas esas cosas que deben de conocer, tiene que ser bajo un conocimiento científico. Debe haber actitudes necesarias que el personal de enfermería debe adoptar, ¿no? Previo a la administración de un medicamento también. Asimismo, ¿no? Saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de prescripción y vías de administración, ¿no? Justo lo que estábamos mencionando es que el personal de enfermería o el personal de salud que se va a encargar de la administración del medicamento también debe conocer ciertos aspectos del fármaco, ¿ya? Factores también que pueda tener el paciente, ¿ya? Y de esa manera hacer también una correcta administración de medicamento. Todo esto ya con una previa coordinación con su médico tratante. Yo también puedo conocer mucho, ¿ya? Pero no lo puedo hacer sola. El trabajo en salud siempre es en equipo, ¿ya? Entonces yo puedo valorar ciertas cosas que de repente el médico en la consulta o en la emergencia no lo llegó a ver, ¿ya? Finalmente, esta administración de medicamentos, si existe una mala práctica, ¿ya? Sí puede involucrar aspectos legales. Y en eso es donde nosotras tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Cuídense cuando tengan que administrar también algún medicamento. Parece sencillo, profesora, en mi país todos lo hacen, imagínense, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también. Hay que saber cómo se debe administrar, ¿ya? Y también conocer lo que estoy haciendo. Bien, para definir ya este tema acerca de la administración de medicamentos, estas son acciones que se efectúan para la administración de un medicamento, ¿no? Por algunas de sus vías de aplicación, con un fin determinado. ¿Y cuál es ese fin que nosotros buscamos cuando administramos algún medicamento? Los fines son preventivos, diagnósticos, ¿ya? Y terapéuticos. Cualquiera de estos fines para administrar el medicamento, ese es el objetivo que nosotros tenemos que lograr, ¿ya? Entonces, para nosotros saber cuál es ese camino, ¿ya? En el cual se dirige ese fármaco que ustedes están administrando, ¿ya? Nosotros tenemos que conocer la farmacocinética de estas drogas o de estos fármacos. La primera etapa ya de la administración o del recorrido de este medicamento es a través de la absorción. ¿Ya? Es un proceso que comprende el desplazamiento de una sustancia, o en este caso el fármaco, desde su punto de administración hasta la circulación, incluyendo su paso a través de las distintas membranas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tendría que administrar algún medicamento por vía oral, ¿no? El ingreso de la sustancia sería pues por la boca y luego esta viajaría a través del esófago, el estómago y el intestino delgado sería el encargado, ¿no? De degradar lo que necesita, ¿no? En este caso la sustancia en sí, y esta sea absorbida y llevada hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? De ahí, la otra etapa para este fármaco sería la distribución. Aquí va a haber un transporte de la sustancia ya farmacológica a través del organismo. Luego va a haber un metabolismo. En el metabolismo va a ser un proceso de transformación química de un fármaco en una forma que puede eliminarse del organismo con mayor facilidad. ¿Cuál es el órgano que se encarga de realizar ese metabolismo, esa división entre lo que se va
a eliminar de repente algo del fármaco no es necesario y ya tenga que degradarse, ¿ya? Y otra que sí deba ser el efecto necesario. Entonces, este va a ser el hígado, ¿ya? Él es el encargado de hacer esa degradación, esa transformación. Y finalmente, se va a llevar a cabo la eliminación, ¿ya? En esta etapa ya el fármaco va a ser eliminado y sus metabolitos también, ¿ya? Se transforma en un elemento inactivo, ¿no? Y se excreta fuera del cuerpo. ¿Cuáles son esos órganos encargados de la eliminación? Tenemos al colon, ¿ya? Los riñones también que sirven mucho, ¿ya? Para que se pueda eliminar ya el fármaco que ya no tiene el efecto que yo deseo, ¿no? Entre las reglas de seguridad para la administración de medicamentos, nosotros manejábamos antes 5, ¿ya? Que aquí le llamamos los 5 correctos. Yo creo que en otros países también tiene esa denominación, ¿ya? Ahora se están manejando 10 correctos. ¿Qué significa? Estos son criterios que nosotros necesitamos saber, ¿ya? Para poder administrar un medicamento de manera segura. Les mencionaba que teníamos antes solo 5 y ahora se fueron sumando unos 5 más. Pero creo que ya hace un poco tiempo ya se ha aumentado estas consideraciones, ¿ya? Hasta 15 correctos, imagínense. Entonces, todo con el fin de que al administrar el medicamento, ¿ya? También sea seguro, no solamente para el paciente, sino también para ustedes, ¿ya? Entre nuestros primeros 5 correctos, ya que nació así para que no exista errores al momento de administrar algún fármaco, era el medicamento correcto, ya yo tenía que tener la medicina o el fármaco que necesita mi paciente, ya que sea ese el que se va a administrar. Luego viene la vía correcta. En la vía correcta, yo necesito saber qué vía de administración es la que está indicada para mi paciente. Entre ellas puede ser vía oral, puede ser vía subcutánea, vía rectal, dependiendo lo que sea la indicación de su médico, ¿ya? La dosis correcta, aquí hablamos acerca de la cantidad, ¿no? Exacta que necesita ese paciente, ¿ya? Para ese paciente. Y la hora correcta, ¿no? Dentro de la hora correcta había pues un horario que había establecido que debería recibir el paciente, ¿ya? Y saber en qué momento lo necesita, ¿ya? Esto también bajo prescripción médica. Y bueno, el paciente correcto, ¿ya? Yo tengo que asegurarme que mi paciente sea al que le han indicado ese tratamiento. Hasta ahí, nosotros habíamos conocido los 5 correctos. Eso fue nuestras reglas de seguridad base, ¿no? Y luego ya empezaron a nacer otras reglas en el cual han ido complementando, ¿ya? Las reglas de seguridad, ¿ya? Para administrar medicamentos. Entre ellas está la información al paciente. A la actualidad, nosotros cuando vamos a algún servicio sanitario, ya como hospital, centro de salud, puesto de salud, policlínico, instituto especializado, nosotros siempre buscamos la atención en salud. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a un centro comercial, voy a un restaurante, yo busco también una atención, ¿no? Una atención. En este caso puede ser una atención, si es un restaurante, una atención alimentaria, ¿no? Y deseo pues que el trato hacia mi persona sea el adecuado, ¿no? Igual, si yo voy a algún hospital, yo necesito que la atención, ¿no? Sea adecuada para mejorar mi salud. Entonces yo aquí ya me he convertido, ya no soy un paciente, ¿ya? Ya me he convertido en un usuario, ¿ya? Y este usuario o cliente necesita
cierta información. No es que ya el paciente solamente dice, señor, le voy a colocar este medicamento y nada más. O por último, ya ni le dicen que le voy a poner algo. Todavía les menciono. Ahora ya no. El paciente tiene que tener esta información ya de qué es lo que yo voy a administrar, porque también para conocimiento, la información es un derecho del paciente. Así que nosotros también tenemos que referir qué es lo que estamos haciendo. Ya el procedimiento en sí es la administración del medicamento. Otra de las reglas de seguridad que se fueron agregando es la velocidad de administración. ¿Ya? Hay una velocidad de administración que debe de colocarse. Hay una reconstitución y dilución, porque hay ciertos medicamentos que no se pueden administrar directamente, se deben de diluir, ¿ya? Y también debe haber dentro de estas reglas de seguridad un registro, ¿ya? Anotar todo lo que nosotros administramos. Si de repente trabajas en un consultorio de enfermería y viene tu paciente, ¿ya? A que le coloques alguna medicación, sí sería recomendable tener un registro también, ¿ya? Así como existen las historias clínicas en los hospitales, bueno, también sería bueno un registro, ¿no? Donde se anote la medicación que ustedes están administrando al paciente. Porque de repente hay pacientes que no solamente van a recibir el medicamento una sola vez, de repente van a recibir 2, 3, 4 o 5 dosis, ¿no? Y en diferentes días. Entonces sí sería bueno que el paciente tuviera un registro. Y bueno, si es la parte hospitalaria, la parte clínica, ¿no? Ellos ya cuentan igual con historias clínicas electrónicas donde también se anota la administración del tratamiento. Y bueno, un seguimiento de la respuesta, ¿no? Esto al momento que yo administre la medicación, ya siempre hay que hacer seguimiento. Al paciente no se le deja solo cuando se administra algún medicamento, porque el paciente te puede referir que ya le habían hecho esto muchas veces, ¿ya? Pero si, por ejemplo, están administrando algún tratamiento parenteral, siempre hay que estar observando al paciente. No vaya a ser que tu paciente le han puesto ya ese medicamento antes, ¿no? Pero, y te refería, ¿no? Que no es alérgico tampoco al medicamento, tú le pones confiado porque el paciente te dijo que no era alérgico y el paciente pues a los minutos, ya creo que no llega ni a los 2 minutos, el paciente empieza a hacer un shock anafiláctico. Pero el paciente me refirió que nunca había hecho alergia a este medicamento, inclusive se lo ha puesto todos los días, ¿no? Entonces, justo hoy hizo el shock anafiláctico su paciente, ¿ya? Entonces, ¿puede pasar? Sí, eso puede pasar, ¿ya? Puede pasar pacientes que muchas veces han consumido algún tratamiento toda su vida, pero de repente de mayor, ¿no? Empieza a ser justo alergia a la medicina. Así que siempre no se vayan a confiar, siempre hagan seguimiento del tratamiento que ustedes están administrando. ¿Todo bien, señor? ¿Todo bien, señora? Siempre pregunten, observen, ¿ya? Hagan seguimiento. Aquí yo les he dejado una diapositiva de lo que ya hemos conversado por cada regla de seguridad, por cada correcto, ¿ya? Hacemos un repaso, el paciente correcto, yo tengo que identificar muy bien a mi paciente. Ha tocado casos que han llegado de repente a la emergencia, que es un área crítica y donde el paciente se moviliza porque no se queda en la emergencia, ¿no? Se puede ir a la unidad de cuidados intensivos, se puede ir a piso, va a hacer operaciones, o sea, es un paciente que transita, ¿ya? De manera muy rápida. Entonces, ha habido una ocasión que nos ha tocado unas pacientes, hermanas, ¿ya? Apellidadas y con nombres, los primeros nombres, igual, ¿ya? Entonces, las tres se llamaban, por ejemplo, mismo apellido y sus nombres de las tres eran María. Ahora, ¿a quién le administro ya el medicamento?
¿quién de las Marías es? ¿Ya? Entonces verifiquen ustedes, hablen con su paciente si está despierto, orientado, ¿ya? Vean sus brazaletes. También estos pacientes que ya están, pacientes que se van a hacer algún procedimiento o van a estar mucho tiempo en la parte clínica u hospitalaria, sus pacientes ya tienen unos brazaletes de identificación. Entonces siempre lean, ya lean estos brazaletes, pregunten al paciente, verifiquen que sea ese, ya su paciente correcto. El medicamento correcto, lean muy bien qué medicamento es el que van a tener que administrar. Todos los medicamentos están con sus rótulos, ya tienen rótulos. Si les tocara una pastilla, ya igual las pastillas también en la parte posterior de los blister, por ejemplo, están los nombres de la medicación. Entonces ustedes no pueden decir yo no sabía, no sé, porque ya cada medicamento tiene un rótulo en el cual ustedes van a identificar el nombre del medicamento que en este caso va a necesitar su paciente. ¿Ya? Verifiquen la vía, ya verifiquen la vía. Dentro también de esta medicación, no solamente van a encontrar el nombre, sino también van a encontrar las vías de administración que se pueden ya dar con ese medicamento. Si es, por ejemplo, una vía parenteral en esas ampollas, verifiquen ustedes si esta ampolla puede servirme para todas las vías, solamente para 3 o 2 o solo una nada más. ¿Ya? Entonces verifiquen muy bien también, lean este rótulo de su medicamento y a la par también vean la prescripción médica. ¿Cuál es la vía que indica también el médico? ¿Ya? Porque también puede pasar que el médico, por la demanda quizás de pacientes, se les pueda pasar y no anoten a veces la vía de administración. Entonces ustedes miran la historia y no ven la vía. Doctor, ¿qué vía le vamos a poner? Le indicó paracetamol 1 gramo. Pero, ¿paracetamol 1 gramo de qué? Vía oral, doctor, vía endovenosa, porque ya tenemos ya la presentación vía endovenosa ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál de las vías? ¿Ya? Entonces, pregunten, observen, ¿ya? El trabajo siempre es en equipo, ¿ya? Por eso mismo, no nos podemos confiar nada más de lo que observamos en la prescripción médica. Siempre consultemos y conversémoslo con nuestro equipo, en este caso con su médico tratante. Vamos a ver la hora, ¿no? Vean ustedes la hora que debe de administrarse, el horario que ha indicado de repente el médico, ¿ya? Hay que tomar en cuenta, ¿ya? Antibióticos también son otro de los fármacos que hay que tomar en consideración porque hay ciertos medicamentos, sobre todo los antibióticos, que se deben consumir en un cierto horario en específico para que hagan la acción necesaria. Pero eso a veces el médico no lo anota en la historia. Eso es algo que ustedes deberían de saber, ¿ya? Por eso hay que conocer también qué medicación le voy a administrar a mi paciente. Tengo la dosis, ¿ya? La dosis, eso es la regla, otra regla de seguridad son las dosis. Ya vean ustedes muy bien en la indicación médica la dosis para el paciente. Nosotros vamos a manejar pacientes adultos y también vamos a manejar de repente niños. Y la dosis para nuestros pacientes pediátricos no es la misma, ya no es la misma como la que yo voy a administrar a un paciente adulto. No va a ser la misma. Entonces tengo que yo verificar. Ahora, si yo viera también igual una dosis muy, muy, muy grande para un paciente pediátrico, eso también lo tengo que conversar con el médico, porque también puede pasar que no sacó bien los cálculos, porque yo para eso necesito saber el peso, ¿ya? Peso y edad del paciente, así que eso ustedes también deben de observar. Y bueno, los otros correctos, que es la información al paciente, ¿no? Hablar qué vamos a hacer con nuestro paciente y a qué tipo de procedimiento, en este caso la administración del medicamento, la reconstitución y dilución, ya con qué diluyentes yo voy a mezclar ese medicamento para administrar.
Ya tengo que saber qué medicamento es, si lo mezclo con suero, lo mezclo con dextrosa, ya tengo que saber. Tengo que ver dentro de la reconstitución y dilución la conservación y estabilidad del medicamento. Sí, siempre ven si nos tocan ampollas, viales, ya sueros de repente, observe muy bien el líquido, esa sustancia, ya. De repente puede estar de un aspecto que no se ve de manera correcta, no se ve bien, entonces eso hay que reportar, ¿no? Y hacer un cambio por otro medicamento que sí se vea en buenas condiciones. Observar la fecha de caducidad. Todos los medicamentos, ¿ya? Cualquiera sea su presentación, todas cuentan con ese rótulo de fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Tengan cuidado cuando sus pacientes les traiga el medicamento para que ustedes le administren, porque el paciente puede tener, no puede tener de repente cuidado en donde compra sus medicamentos, ¿no? Lo compra en un lugar muy barato, de repente ni siquiera es una farmacia, ¿ya? Y pues le venden un medicamento en malas condiciones. Así que ustedes también observen esa medicación si el paciente les trae la medicina, para que solo ustedes administren, ¿ya? Tengan mucho cuidado también con eso. La velocidad que yo debo de administrar, ¿no? Si es, por ejemplo, sobre todo esto para lo que son las vías parenterales, ¿ya? Si son vías parenterales como subcutáneo, intramuscular, colocar a una velocidad regular. Si es una vía parenteral, aquí hay que sacar un cálculo, hay una fórmula para hallar la velocidad de administración, ¿ya? Entonces, eso también debo de considerar en cuanto a esta regla de seguridad. El seguimiento de la respuesta, habíamos dicho ya que hay ciertos medicamentos que tienen que ser monitorizados, ya monitorizados, o yo tengo que siempre estar viendo a mi paciente mientras esté llevando a cabo la administración del medicamento. Va a depender mucho qué es lo que yo esté colocando, ¿ya? De repente estoy colocando iosina, ¿no? Que si yo lo coloco muy rápido, el paciente puede producir taquicardia, o estoy colocando metamisol y he colocado muy rápido por viendo venoso el metamisol y el paciente le pasó el dolor, pero también lo que le va a producir en nuestro paciente es una hipotensión grave. Entonces, ¿yo cómo lo sé? De repente puede manifestar síntomas el paciente, ¿ya? Pero yo tengo que ver a través de los signos también y debo de controlar las funciones vitales. Y finalmente, pues el registro, ¿ya? El registro. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las vías de administración. Para las vías de administración tenemos vías enterales, vía respiratoria, vía tópica y la vía parenteral. Ahora, es importante mencionar cada una de ellas antes de pasar a lo que son las vías parenterales, ¿ya? En caso de las vías enterales, nosotros tenemos la vía oral, sublingual, rectal, ¿ya? Y las que son mediante sondas, ¿no? Como la sonda nasoenteral o las famosas gastrostomías percutáneas, ¿ya? Otra vía es la vía respiratoria y entre ellas la vía inhalatoria, ¿no? La vía tópica, y aquí nosotros mencionaremos a la vía oftálmica, la vía ótica, vía nasal, vía vaginal y la vía tópica propiamente dicha. Y finalmente las 4 vías importantes, ¿ya? Que es la vía intradérmica, vía subcutánea, vía intramuscular y vía intravenosa. Ahora, antes de pasar a las vías parenterales, vamos a hablar muy pequeño acerca de cada una de estas vías de administración, ¿no? En caso de la vía, en caso de la administración por vía oral, estos aparentemente, ¿no? Aparentemente son muy sencillos o muy fáciles de administrar, ¿no? Entre sus ventajas. Las desventajas de esta administración por vía oral, ¿ya? Es que no se pueden administrar en pacientes inconscientes, ¿ya? Paciente que te viene a la emergencia
inconsciente o quizás desorientado, ya son pacientes que no van a obedecer, pacientes que no están despiertos tampoco para poder recibir este tratamiento por vía oral. Otra de las desventajas de la administración por vía oral es si mi paciente presenta náuseas, vómitos, ¿ya? O una movilidad intestinal disminuida, ¿ya? No debería administrarse algún medicamento por vía oral, ¿ya? O pacientes que presentaran irritabilidad, ¿no? De la mucosa gástrica a ciertos medicamentos, ¿ya? Tampoco podría administrarse por esta vía, ¿ya? O bueno, medicaciones que pueden también afectar los dientes. Entre los medicamentos que se administran por esta vía, que es la vía oral, tenemos las famosas tabletas, ¿ya? Las cápsulas, elixires, aceites, líquidos, suspensiones, polvos, granulados, ya todas esas últimas son medicaciones que se mezclan con agua y se colocan en cápsulas, perdón, y luego se consumen, ya, o polvos granulados, hay unos polvos que sirven para, son como unos antimucolíticos, la acetilcisteína, vienen unos sobrecitos en polvo, y estas se diluyen y con agüita, ¿ya? Y se da al paciente. Ahora, entre qué es lo que yo necesito para administrar este medicamento, lo único que necesito, bueno, es una bandeja, ¿no? Donde transportar el medicamento, ¿ya? Un registro puede ser una hoja, puede ser una tarjeta, un Cardex es lo que nosotros usamos, ¿no? Y anotamos, ¿no? O marcamos que ya administramos este medicamento, ¿no? Y un vasito con agua para que pueda pasar la medicación. Otra de las partes de la vía enteral, ¿ya? Es la administración por sondas, y en este caso sonda nasoenteral, o también otra de las opciones para administrar a través de estas sondas es la de gastrostomía. Entonces, en este tipo de administración, ¿ya? Una de sus ventajas es que por estas ondas se pueden administrar muchos medicamentos, ¿ya? De repente, bueno, separadas igual, pero muchos se pueden administrar a través de estas ondas, ¿ya? Otro de las ventajas es que la medicación ya va al lugar, ¿no? Donde debería depositarse, ¿ya? Entonces va directamente a la mucosa gástrica o en su defecto, ¿no? Si es que la sonda llegara al yeyuno, ¿no? A la zona intestinal. El paciente ya no va a ser capaz de percibir con el sentido del gusto, ¿no? Esta medicación porque tiene una sonda que va a ir transportando la medicación, entonces no va a haber ese contacto del medicamento con la boca del paciente. Entre las desventajas es si es que la sonda no está bien colocada, ya no se va a poder administrar de manera correcta la medicación, ya, y puede, si es que está mal colocada, existir complicaciones respiratorias, ya. Puede ser que la sonda ya no esté en la vía digestiva, sino que de repente puede ser que esté en una zona que sea zona vía aérea y yo pues confiada administro el medicamento, ¿no? Es lo que va a pasar. Mi paciente se ha aspirado la medicación que yo administré. Esa es una de las ventajas, ¿no? Así que cuando ustedes tengan que administrar alguna medicación por estas ondas, ya cualquiera sea la que hemos mencionado, siempre verifiquen, ya, en caso de las ondas nasoenterales, que si la sonda está todavía en el lugar correcto, ya, verifíquenlo. ¿Cómo lo verifico? Puedo yo aspirar, puedo colocar aire a través de la sonda para escuchar con el estetoscopio un burbujeo, ¿no? Coloco el diafragma
del estetoscopio, ¿no? Por debajo en el epigastrio, y empiezo a escuchar sonidos, ¿no? Cuando yo administre aire. Significa que mi sonda está en una zona correcta. Bien. Y en caso de las gastrostomías hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de sondas por lo general se obstruyen, ¿ya? Se obstruyen porque el medicamento a veces que puedan pasar no está bien diluido, ¿ya? O no pasan luego agua tibia cuando ya hayan terminado de administrar algún medicamento porque ese tipo de sondas se sedimentan en la parte interna y ya no se puede seguir administrando alguna medicación. Así que tener ciertos cuidados también con las sondas, ¿ya? Otro de las vías que son enterales es la vía sublingual. Ella es un poco especial porque la absorción es rápida, es directa, ya va al torrente sanguíneo. ¿Y por qué motivo? Si ustedes ven la imagen, ya el medicamento se va a colocar por debajo de la lengua, ya, y vean ustedes, les invito a que se vean a través del espejo y vean, ¿no? Debajo de su lengua, ¿qué es lo que ustedes observan? Si alguna vez alguien se preguntó eso, pero vean ustedes, ya vean en la parte, ya, en la parte de inferior, ya en la parte posterior de la lengua, ustedes van a observar, ¿no? Que viajan por ahí un montón de venitas, ¿no? Un montón de venitas. Entonces el torrente circulatorio pues es tan vasto que a través de ese espacio, este medicamento va a empezar a destruirse, a hacerse polvito, y se va a generar una absorción mucho más rápida, ¿ya? Y entre sus desventajas, ¿no? Es que el paciente de repente, como lo hemos dejado debajo de la lengua, puede ocurrir que el paciente de casualidad se lo trague, ¿no? Como creyendo que es un medicamento por vía oral, el paciente se lo pasa, ¿no? Entonces, eso también puede pasar, ¿ya? Así que, ¿qué necesito para yo administrar esta vía sublingual? Bueno, ya habíamos mencionado que solo necesito una bandeja, ¿no? Un registro, ¿ya? Y algo también, un equipo para poder controlar los signos vitales, ¿no? Por lo general lo usamos para pacientes con hipertensión y necesitamos controlar cuando ya haya pasado el tiempo prudente de efecto, ya necesitamos monitorear también, ¿no? Hacer seguimiento, ¿no? Habíamos dicho seguimiento. Bien, entre las vías tópicas, ya tenemos el mismo, como el mismo nombre lo dice, ya, tópico. Tenemos aquí medicamentos dermatológicos, ya. Tenemos como las lociones, ya, cremas. Otro de los medicamentos en otras presentaciones que vamos a ubicar son las lociones, pastas, ungüentos, champús, atomizadores, ¿ya? Sus ventajas puede pasar, ¿no? Hay medicinas que se colocan a través de unos parches, ¿no? Y por ahí ya el medicamento empieza a hacer su efecto por vía tópica. Entonces aquí existe un efecto sistemático, ¿no? Por ejemplo, para los medicamentos como la nitroglicerina, ¿ya? El alivio del dolor superficial y del prurito es más rápido ¿no? Que con medicamentos de acción sistemática. Suaviza y refresca la piel, ¿no? Si es que en caso yo utilizara de repente lociones o cremas hidratantes. Otra de las ventajas es que lubrican la piel, ¿no? Actúan como capa protectora, impermeable. Otra ventaja es que facilita disolver el tejido purulento, mover el tejido necrótico. Bueno, aquí también existen ciertos ungüentos que pueden servir para ello. Entre las ventajas, ya es difícil de controlar las dosis exactas, eso es verdad porque a veces nos vienen cremas, ¿no? De repente a veces para el dolor, y lo único que hacemos es sacar una pequeña cantidad, hacemos uso de los guantes, ¿no? Nosotros, y luego aplicamos ese medicamento que es para el dolor, pero yo no sé una
dosis exacta de lo que yo estoy administrando, ¿ya? Entre ellas, esa vez es una desventaja para la vía tópica, ¿ya? El nivel de absorción de, de los medicamentos por esta vía depende mucho de la vascularización y el grosor de la piel del paciente, ¿ya? Si es una persona con un grosor muy alto, entonces el efecto del medicamento por vía tópica de repente no se da o se va a dar, pero muy lento, ¿ya? Entre los equipos, bueno, necesito una bandeja para el transporte y una tarjeta para anotar, ¿ya? Y el uso de los guantes, ¿no? Uso de los guantes, no se vayan a olvidar. Porque si ustedes no usan los guantes, ¿qué va a pasar cuando se tengan que administrar una crema, por ejemplo, a sus pacientes? Esa crema no solamente va a ir hacia el paciente, sino que ustedes también van a estar, ese medicamento va a actuar también en ustedes. Así como actúa en el paciente, también va a actuar entre ustedes si no se colocan los guantes, ¿ya? Por vía oftálmica, ¿ya? Estos medicamentos, tenemos los colirios, ¿ya? O las pomadas. Estos, su efecto es local, o sea, si las molestias, por ejemplo, son en el ojo, ¿no? Hay irritación de repente, se cansa mucho el mirar ya la laptop o la computadora, el celular de donde ustedes me están viendo, hay que administrar algún lubricante, ¿ya? Que refresque ese ojito. Y bueno, el efecto sería en el mismo lugar, que es el ojo, entonces es local, ¿ya? La concentración necesaria del medicamento es menor, así es porque el ojito no va a aceptar tanta dosis, entonces no hay mucho que administrar. No le voy a echar 5 gotas o no le voy a echar la crema en todo el ojo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Y puede servirnos también para prueba de sensibilidad, pero esto ya se ha ido dejando de uso, ¿ya? Actualmente ya, o mejor dicho, ya hace mucho tiempo, seguimos haciendo la prueba de sensibilidad o de alergia a través de una vía parenteral que vamos a revisar de aquí más adelante. Las desventajas es que la córnea está inervada, ya con fibras del dolor. Entonces, cuando tengan que colocar algo en el ojo, ¿no? Gotas o cremas, va a causar pues una gran molestia en sus pacientes, ¿ya? Puede existir también un riesgo alto de transmisión en cuanto si hablamos de infecciones, ¿ya? De un ojo a otro. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando tenga que administrar gotas, por ejemplo, oftálmicas, ¿ya? Tengo que hacer la higiene por cada ojito, porque puede ser que en un ojo esté con diagnóstico de conjuntivitis y yo muy confiadísima le agarro el ojo y le digo, ay, te voy a revisar el otro ojo, pero ya agarrándolo con la mano contaminada, ¿no? Contagiando al ojo bueno, al ojo sano. Así que hay que tener mucho cuidado también, ¿ya? Otra de las administraciones por la vía tópica, tenemos a la vía ótica. Al igual como en la oftalmológica, ¿ya? Eso también, si la molestia es en el oído, bueno, entonces vamos directo al oído, ¿ya? Vamos directo al oído. Aquí pues van a encontrar fármacos en presentación de gotas o soluciones de irrigación, ¿no? Que sirven más que todo para lo que es la limpieza del oído, ¿ya? Otra ventaja, ¿no? Es que la concentración requerida del medicamento es baja, o sea, no necesitas mucho para poder administrar este medicamento por esta vía. Sus desventajas es que la estructura del oído son muy sensibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes tengan que administrar un medicamento, no lo colocan de repente de una manera adecuada, ¿no? Estas gotas óticas, pasa a veces directamente a ese espacio auditivo y el paciente siente el dolor más intenso ya que puede existir. Entonces, para administrar ese tipo de medicación ótica, nunca se echa las gotas directo hacia el conducto auditivo, ¿ya? Siempre se debe de colocar en el pabellón auricular, ¿ya? Ya en la parte inferior, muy cercana al conducto auditivo, y eso es todo, ¿ya? Y conservar siempre la cabeza lateralizada de tal manera que el líquido que ustedes han administrado, pues no salga si ustedes
colocan la cabeza erguida, ¿ya? Otra de las vías tópicas tenemos las nasales, y al igual como las otras dos, esta tiene un efecto local, ¿ya? Es local, así que tomen en consideración esa de las ventajas. Entre las vías nasales, en cuanto a medicación, nosotros tenemos pues estos medicamentos que se pueden inhalar, ¿no? Eliminan un puff, o sea, una presión que nosotros vamos a ejercer en el medicamento y va a salir en forma de aerosoles el fármaco, ¿ya? Y como les había mencionado, eso tiene un efecto local, entonces va directo a las fosas nasales. Es de una fácil administración. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos administrar y capacitar también nosotros a nuestros pacientes para que ellos lo puedan realizar en casa, ¿ya? Porque a veces hay, por ejemplo, esos inhaladores nasales que están indicados cada 8 horas, cada 12 horas. Entonces, a veces el paciente recibe esos tratamientos, pero no sabe cómo colocar. Entonces nosotros le enseñamos cómo debe de colocarse y ya él muy tranquilamente puede realizar la administración de estos inhaladores nasales. Entre sus desventajas es que puede causar efectos secundarios como taquicardia, palpitaciones, dolor de cabeza, ¿ya? Entonces hay que tomar en consideración estos efectos que pueden tener también por esta vía, ¿ya? En caso de la administración por vía respiratoria, tengo la vía inhalatoria, ¿ya? Aquí están los famosos nebulizadores, ¿ya? Inhaladores. Entonces, entre sus ventajas es que también va a ser un alivio de manera local, o sea, donde se está llevando a cabo supuestamente el problema de salud, es ahí donde va a tener que llegar. Llega directamente a esa zona. Entonces, eh, otra en caso, por ejemplo, de las desventajas, perdón, existen algunos medicamentos que pueden tener efectos sistémicos, ¿ya? Únicamente el medicamento se utiliza para el sistema respiratorio, si hablamos de vía inhalatoria, ¿ya? Entonces, tenemos esos nebulizadores o esos broncodilatadores, ¿ya? Que son esos famosos inhaladores que usan nuestros pacientes con diagnóstico de asma. Ellos, por ejemplo, usan esos broncodilatadores. Tenemos otras de la administración del medicamento, es por vía vaginal. A través de esta vía podemos administrar medicamentos tales como supositorios, óvulos, pomadas, cremas, geles, ¿ya? Y obviamente su efecto, igual como en los que hemos mencionado, es un efecto local. Entre sus desventajas es que al no al no ser una técnica séptica se pueden ocasionar infecciones cruzadas, ¿ya? Tener mucho cuidado. Las reacciones alérgicas son más difíciles de detectar por la localización anatómica, ¿no? Hay que observar muy bien ya cuando administramos algún medicamento por vía vaginal. Ya no simplemente yo administro y ya está, ¿no? Ahí hablábamos de las reglas de seguridad, que hay que hacer un seguimiento, ya, un seguimiento. Otra de las ventajas para poder administrar un medicamento es que si nuestra paciente no está menstruando, lamentablemente no se le podría colocar la medicación a través de esta vía vaginal. En caso de la vía rectal, nosotros tenemos nuestros famosos enemas, ¿ya? Hay algunos sondas rectales también que sirven para hacer la limpieza del colon, ¿ya? Eso es, de repente, si hablamos de ventajas, podría ser una de ellas, ¿ya? Bien, los medicamentos se absorben rápidamente porque también igual su acción es local. Entre las desventajas es que de todas maneras va a ser incómodo, ¿ya? Incómodo para la mayoría de nuestros pacientes. Por eso es que cuando administramos este medicamento hay que darle un momento de privacidad, ya privacidad, al igual que también la vía vaginal. Hay que tener mucha privacidad para la administración de la medicación para este tipo de vías. Y ahora sí, vamos a entrar a nuestras vías parenterales. Tenemos estas 4 vías parenterales importantes,
¿ya? Pero hay otros tipos de vías también, pero ellas son las más usadas al momento que tenemos que administrar un medicamento. Tenemos a la vía intradérmica, tenemos a la vía subcutánea, a la vía intravenosa y finalmente a la intramuscular, ¿ya? Para ello, yo necesito saber cuáles son las capas de la piel para poder saber en dónde yo debo de administrar, cuáles de las vías le ha indicado y yo tengo que seguir la indicación. Entonces, antes de ello, vamos a definir qué es inyectoterapia. Es el tratamiento de una enfermedad a través de la aplicación de un medicamento introducido al organismo mediante pues un inyectable. ¿Y qué cosa es un inyectable? En palabras resumidas, el inyectable es el medicamento o solución, ¿ya? O la sustancia que ustedes van a tener que administrar al paciente, ¿no? Con el uso de un instrumento en especial. ¿Pero qué es inyección? Inyectable es la sustancia, o sea, el líquido, ¿no? El medicamento en sí. Pero la inyección ya es la acción que tú vas a realizar para administrar la medicación a través de un instrumento que es nuestra jeringa. Esta jeringa debe estar compuesta también por una aguja, ¿ya? Para poder introducir la sustancia líquida en el organismo, pues mediante la acción, ¿no? Que es la inyección. Entonces habíamos dicho que nosotros necesitamos nuestra porción de piel para saber en dónde le tengo que colocar ya la vía correcta, la vía de administración correcta. Puede ser vía intramuscular, endovenosa, subcutánea o intradérmica, ya lo habíamos conversado. Entre las partes de la jeringa tengo yo el cilindro o tubo donde está la numeración ya de la jeringa. En este caso, para esta diapositiva, yo les he traído una jeringa de 10 mililitros, ¿ya? Entonces, esta jeringa tiene 10 ml y es la cantidad máxima que puede recepcionar esta jeringa, ¿ya? ¿Qué otra cosa, qué otra parte importante de la jeringa hay? Es el émbolo. El émbolo es un aparatito que va en la parte interna de la jeringa, del cuerpo de la jeringa. Entonces lo que va a servir es o aspirar e introducir el medicamento. Ya, este se encarga el émbolo. Y bueno, como esta jeringa ha venido con una agujita, entonces también vamos a ver las partes de la aguja. Este es un instrumento, ya que va a servir para introducir el líquido, el medicamento, el fármaco, ya, al interior del organismo de nuestro paciente. ¿Cuál es la característica de estas agujas? Es que son hipodérmicas, ya, son de acero, descartables, ya, y estas, la base de estas agujas se adaptan con facilidad al pivote, ya, al pivote de la jeringa. ¿Y cuál es el pivote? Vamos a mirar. El pivote, aquí, el pivote es esta parte superior de la jeringa que va a adaptarse con la base de la aguja. Se adapta de una manera como si estuvieran abriendo, cerrando su chapita gaseosa, estuvieran enroscando, ¿ya? Y hay otras jeringas que no vienen con esa característica, que sino solamente van a superponer la base de la aguja con el pivote de la jeringa, del cual a la actualidad ya no se están comercializando ese tipo de jeringas, por ejemplo, porque no son muy seguras, ¿ya? No son seguras. Y bueno, entre las partes de la aguja está la base, este color verde que ustedes ven ahí, ¿ya? Es un color prácticamente, yo diría que casi todos los países pueden manejar, saben que si ven ese color de base de aguja, ya saben qué número es la aguja, ya saben, ¿ya? Pero igual no nos confiamos, no nos vamos a confiar. Vamos a revisar muy bien el empaque, qué es lo que dice, ¿ya? Entonces, dentro de las partes habíamos dicho que es la base, que va a ir adaptada al pivote de la jeringa. Tenemos la cánula de longitud, que es es la parte metálica, ¿ya? De la aguja, y obviamente el bisel. ¿Qué cosa es el bisel? Ven ustedes que esta aguja no termina, ¿ya?
en punta totalmente. Miren ustedes, hay una parte que sí está en punta, pero hay otra parte que está hueca, ¿no? Y se ve aquí un agujero. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes tengan que administrar algún medicamento, ¿ya? Van a escuchar mucho que la enfermera va a decir bisel hacia arriba, ¿ya? Cuando hable de bisel hacia arriba, es esta posición que va a adoptar la aguja para administrar o puncionar en el paciente, ¿ya? Miren ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos bisel hacia arriba? Porque de alguna manera, obviamente, esto es un instrumento todavía de acero, entonces es metálico, va a doler, ¿ya? Pero con esa recomendación, ya que esté bisel hacia arriba la agujita, va a causar menos molestias en sus pacientes. Igual aquí yo en esta parte ya que hablamos acerca de las agujas, les he traído una lista del número de agujas que ustedes pueden de repente encontrar en el mercado. Ya aquí, por ejemplo, en Perú, a la actualidad yo ya no encuentro, por ejemplo, agujas número 17, que son agujas muy gruesas, de un calibre muy ancho. Y, por ejemplo, aquí tampoco existe la comercialización de estas agujas número 30, aguja número 30, número 29 y número 28. O sea, son agujas muy pequeñitas de calibre chiquito, ¿ya? De un calibre chiquito. Y para cada una de ellas también se les ha asignado un color de base. Ahí también los tiene, ¿ya? Para que ustedes se guíen. Y bueno, la utilidad de estas agujitas va a depender, ¿no? Si la medida de repente es chiquita, puede ser para vía intradérmica o vía subcutánea, ¿no? Y si es de repente una aguja número 17, que la verdad es que no tenemos aquí en Perú, o no sé, de repente hay alguna otra institución que pueda vender esas agujas de gran calibre, va a servir para poder hidratar a chorro y, bueno, transfusiones, ¿no? Pero ya a la actualidad, pinchar con una aguja y dejarlo tanto tiempo con la agujita ahí puncionada en la vena, eso ya no se recomienda, no se hace ya hace mucho tiempo, lo que se hace uso es ya de un catéter intravenoso. Aquí hay una imagen de las jeringas, ¿ya? Lo he traído en esta diapositiva porque ustedes deben de notar aquí es el envoltorio de esa jeringa. Y aquí va a haber mucha información, ¿ya? De su instrumento, que es la jeringa y la aguja. Esta jeringa, ¿ya? Ha venido con este empaque sellado, estéril, y ustedes van a notar, van a observar aquí que hay también tiene esto una fecha de vencimiento. Ven ustedes acá un reloj de arena. Este tipo de insumos o materiales, ¿ya? Tienen envoltorios estériles y que están los datos de cada insumo que ustedes tengan que comprar, o cuando venga el paciente con estos insumos, ustedes le administran con seguridad, siempre y cuando observen que esté dentro del marco, ¿ya? De utilización de estos instrumentos. Al igual que la jeringa, las agujas también tienen esa información, ¿ya? Entonces, los requisitos, ya que yo necesito para la administración de los medicamentos es, bueno, obviamente la prescripción médica, ya necesito yo la prescripción médica para poder administrar un medicamento. Yo no puedo administrar algún medicamento que no esté indicado, ya, entonces tengan mucho cuidado. Y ya, bueno, dentro de esta prescripción o receta, bueno, voy a encontrar o voy a observar, ya, eh, ciertas características de las prescripciones médicas, ¿no? Donde esté el nombre correcto, la vía, la dosis, ¿ya? Tomen en consideración esto. Y bueno, aquí yo les he traído una imagen de los requisitos para la administración de medicamentos. El personal de salud debe de conocer por lo menos los cinco correctos o los 5 reglas de seguridad, pero sí sería ideal ir conociendo ya mejores opciones o reglas nuevas de seguridad que pueden agregarse en pueda ser uso o útil para administrar un medicamento de manera segura, ¿no? Habíamos dicho que al inicio
se habían creado para estas reglas de seguridad 5 nada más, ¿no? Y ya con el tiempo vieron, no, ¿saben qué? Tenemos que mejorar la seguridad de la administración del medicamento. Entonces empezaron a crear más reglas de seguridad. Y ahora, en la actualidad, como les comentaba, ya tenemos 15, ¿no? Entonces, esto, profesora, ¿va a seguir aumentando o va a disminuir? No. Yo inclusive les diría que esto de repente va a aumentar, porque cuanto mayor tomemos conciencia de que tenemos que administrar los medicamentos de manera segura, ¿ya? De repente va a haber muchas más de estas reglas, ya que nos van a frenar para evitar equivocarnos, ¿ya? Entonces tengamos mucha consideración al momento que preparemos. ¿Recuerdan ustedes la primera imagen de la diapositiva? ¿Ya? El personal de salud está concentrado, ¿no? No molestar porque está concentradísimo en preparar esa medicación, leer muy bien la prescripción médica y administrar bien el medicamento. Bien, y entre las conclusiones que nosotros podemos desarrollar para esta sesión es que dependiendo de la institución donde tú trabajes o eres independiente de repente, ya tú tienes que tener siempre un protocolo de qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta para poder administrar de manera segura un medicamento. Entonces, para eso, yo tengo que tener un protocolo establecido, ¿ya? Y que cualquier persona que tenga que ingresar al área donde uno esté trabajando, porque a veces no trabajamos solas. En una área hospitalaria, por ejemplo, se trabaja hasta 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, todas deben de conocer cuáles son esas reglas que yo debo de seguir paso a paso ese protocolo, ¿ya? Para evitar riesgos, ¿ya? De eventos adversos o errores al momento de colocar algún medicamento, ¿ya? Y esto, pues, obviamente, si yo no lo hago bien, va a ocurrir problemas de salud en mi paciente. ¿Qué otra cosa hemos tomado en cuenta para esta sesión? Es que la formación, ¿ya? Las capacitaciones que ustedes tienen, ¿ya? Debe ser de manera continua porque lo que nos enseñaron de repente hace 20 años no es lo mismo que nos puedan enseñar ahora. Entonces va cambiando, va renovándose. ¿Por qué? Porque hay ciertas instituciones que hacen nuevas guías internacionales y van modificando en plan de que en plan de mejorar, ya, mejorar la administración de los medicamentos. Así que siempre en sus lugares de trabajo, siempre júntense, ya hablen, porque siempre hay áreas de docencia, investigación o de capacitación, júntense, creen una solicitud y capacítense siempre. Esto no es, por ejemplo, el único tema muy importante que ustedes van a llevar, sino hay otros temas también que deberían desarrollar, ¿no? Ahora ustedes están llevando un curso de inyectoterapia, entonces ustedes ahorita lo están haciendo por su cuenta, están llevando el tema por su cuenta, ¿no? No hay de repente la necesidad de ir y pedir a la institución o de repente hay instituciones que no lo brindan, ¿no? Y nosotros, y yo también me incluyo, busco, ¿no? La manera de actualizarme. Ustedes han buscado esta institución para desarrollar nuevas habilidades y los felicito por eso. Otra de las conclusiones es que esta habla, ¿no? Que la administración de los medicamentos pues implica una gran responsabilidad ética y profesional. Sí, yo he estudiado para esto, me he preparado, ¿ya? Y yo tengo que volcar todo ese conocimiento para que, para que mi paciente sienta alivio, ¿ya? Para eso yo debo de conocer cuáles son las reglas, ¿ya? O protocolos que debo de seguir para administrar una medicación de manera correcta. Y obviamente, ¿ya? Hay una responsabilidad ética. Tengo que yo considerar ciertos factores, ¿ya? Para poder también administrar el medicamento, ¿ya? Y bueno, con esto, con esta última diapositiva, hemos llegado al término de la sesión, ¿ya? Muchas gracias por su atención, pero vamos a revisar, habíamos dicho que vamos a revisar nuestro chat, ¿ya?
Entonces, a ver, vamos a que no se nos escape ninguna consulta o pregunta. Jocelyn nos pregunta. Ya. Jocelyn está haciendo una pregunta muy específica. Esto es para nuestra coordinadora, así que ya nuestra coordinadora nos está escuchando. Ya va a tomar conocimiento y va a comunicarse ya con Jocelyn Villasís. ¿Ya? Tiene una pregunta exclusivamente para ella. Marcela Madrigal dice, es grave. Sí, miren, creo que habíamos comentado dentro de la clase que el que ustedes no sepan ya ciertos criterios o no se actualizan, ya, esto puede acarrear problemas de salud para nuestro paciente y bueno, también para nosotras. No sé si ustedes habrán escuchado, y yo no creo que sea solamente en mi país, sino de repente en otros países, sobre todo en países en vías de desarrollo, que salen en las noticias, pacientes que se han colocado algún medicamento y han salido con problemas de salud. Pacientes que no pueden, si se ponen algún medicamento intramuscular de repente en el glúteo, pacientes que no pueden caminar, ya hay pacientes que han hecho shock anafiláctico y han fallecido, ¿no? Y culpan la familia, al personal de salud que le ha administrado ese medicamento como si fuera una negligencia. Entonces sí es grave, ¿ya? Parece fácil, ¿no? Ay, es una inyección, ponme una inyección, pero no, esto también acarrea muchas responsabilidades, ¿ya? Que ustedes también, si van a administrar algún medicamento, pues tienen que asumirlas también, ¿ya? Pero para eso, para evitar todo ese problema, hay que repasar, estudiar, y si no puedo preguntar también, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir leyendo los comentarios. Alizán Carmona nos dice cuando le cuesta deglutir. Sí, hay pacientes que de repente el médico no evalúa de manera correcta y pues le indica un medicamento vía oral de repente y el paciente pues no es capaz de deglutir. Viene con nosotras, ya con el personal de enfermería y dice, señorita, el doctor me ha dicho que tengo que comprar en pastilla, pero a mí me cuesta pasar. No puedo tragar, no puedo deglutir el medicamento. ¿Ya? Entonces, eso también hay que conversarlo. A veces el paciente no se siente de repente en ese momento temor o no lo analizó en ese momento la indicación del médico, entonces se les pasa. Y ya se acuerdan de todo cuando llega con nosotras. Entonces, eh, hay que conversarlo para poder de repente modificar la vía de administración. ¿Ya? Entonces, eso también hay que conversarlo muy bien con el paciente. ¿Ya? Daya Zárate dice, ¿a qué tipo de pacientes se les puede aplicar ese tipo de medicamentos? Ya, ahí Daya, quisiera, por favor, como hemos llevado a cabo la clase, quisiera saber a qué medicamentos te refieres para poder resolver tu duda, ¿ya? Mientras Daya nos va escribiendo, ¿ya? Vamos viendo otra de las consultas. En caso no se puede ingerir sublingual, ¿se puede tomar? Sí, de repente hay medicamentos que no se diluyen con facilidad, ¿ya? El paciente de repente tiene resequedad bucal, entonces no puede, ¿no? Ingerirse de manera sublingual. Yo les recomendaría, a veces se indica sublingual porque quieren un efecto rápido. Entonces, yo les recomendaría, si quieren lograr un efecto rápido, ¿ya? De repente debería administrarse, si se puede, vía endovenosa, pero si no, puede ser por vía oral también, ¿ya? Pero hay que cambiar el medicamento, ¿ya? Ese medicamento que ustedes pusieron sublingual está indicado para sublingual. Entonces busquen el mismo medicamento, hablen con su médico, digan que el paciente no puede ingerir o no puede diluirse muy fácilmente este medicamento de manera sublingual, entonces el paciente desea ingerirlo, tomar, tragar esa pastilla. Entonces, eso conversenlo con su médico, hagan el cambio, ¿ya? Y también el médico debe cambiar la indicación en la historia clínica en este caso. Ya.
Marcela Madrigal nos pregunta, en caso de que el paciente se complique, aún con su administración correcta, ¿cuál sería el siguiente paso? Perfecto. A pesar de que yo he realizado todos los pasos de reglas de seguridad y el paciente aún así ha hecho de repente algún efecto adverso al medicamento, ¿ya? Yo debo de dar solución rápida. Tengo que contrarrestar, por lo general nuestros pacientes eh, hacen reacción alérgica. Entonces yo tengo que contrarrestar la alergia. Para eso yo debo de contar con unos antídotos, ya que son el más efectivo y el que menos hace el paciente alergia, es la epinefrina. ¿Ya? Entonces yo les recomendaría que en sus tópicos cuenten siempre con estos antídotos, epinefrina. Si no es alérgico a algunos antihistamínicos, también pueden colocar, ¿ya? Pero aunque no crean, pacientes también son alérgicos. Hay un medicamento que se usa mucho para contrarrestar también, que es la dexametasona, pero sí nos ha tocado pacientes que son alérgicos a la dexametasona. Imaginen, son alérgicos al medicamento que puede salvarlos de la alergia. Entonces, el medicamento que no hace mucha alergia, ya, y es bien raro, es la epinefrina. Entonces, ella la podrían usar como para poder contrarrestar la alergia. Y después, ¿qué más hago? No solamente es eso, ¿ya? Primero, salvar la vida de su paciente, para que no pase de una reacción alérgica a un shock anafiláctico. Eso es lo primero. Y número dos es, si está en un espacio hospitalario, es automáticamente eh, llamar al área crítica, que en este caso sería el área de emergencia, ¿ya? Para que pase observación el paciente. Entonces tiene que estar monitorizado, observado. No se puede ir a su casa este paciente, ¿ya? Y si estoy en un lugar ambulatorio como policlínicos, consultorios, ¿no? Consultorios independientes, ¿no? Donde no es un hospital, ya yo igual debo de contrarrestar esta alergia y llamar a los servicios médicos de emergencia, que en este caso serían los bomberos. Aquí en el Perú nosotros tenemos un servicio de emergencia eh, que es que es administrado, ¿ya? Y que trabajan personal de salud, que es el SAMU. Seguramente algunos han escuchado si tenemos público peruano. Entonces, son servicios de emergencia, ¿ya? Que si de repente ustedes ya, bueno, en su consultorio no tienen, profesora, no tengo epinefrina, llamen ustedes a un servicio médico de emergencia rápido, ya rápido y comuniquen esto por vía telefónica. Yo he colocado un medicamento, el paciente me ha dicho que no era alérgico, pero he hecho alergia. Entonces ustedes dan esa comunicación a estos servicios de emergencia médica rápida, ¿ya? Prehospitalarias y ellos ya tienen esa información, vienen listos para contrarrestar esa reacción alérgica y de todas maneras llevarlos a un servicio hospitalario para que sean observados, si es que estuviera en riesgo la vida del paciente. Pero si lo controlan en el mismo espacio, lo que se recomienda ya es luego el paciente que pase por otra consulta para que realmente vean, ¿no? Si realmente a qué ha hecho la alergia, ¿no? Entonces, en los casos que yo he hecho todo el protocolo de seguridad. Muy bien, Karen nos dice mandar el PDF. Yo creo que sí, esa información lo tienen nuestros coordinadores de la institución. Ellos ya le estará pasando esa información a través de su WhatsApp grupal. Aurora nos dice, ¿qué hacer si nuestro paciente está en shock hipovolémico? Bueno, esto ya me encanta porque es una pregunta ya de primeros auxilios, no de inyectoterapia, pero es de primeros auxilios, me encanta. Igual vamos a resolverlo, Aurora. En caso de un shock hipovolémico, eso ya creo que sería lo último, lo más grave. Ya mi paciente se está desangrando de manera externa, de manera interna, yo no lo sé. ¿Ya? Si es de manera interna, yo no lo sé, así que esto solo se va a evidenciar a través de los síntomas, ya que mi paciente va a sentir en ese momento, ¿no?
que es sudoración excesiva, taquicardia, en cualquier momento va a quedar inconsciente, ¿no? Entonces ahí no está ocurriendo algo de manera normal, ¿no? De repente estamos ya presentando un shock hipovolémico. O si ha sido un accidente de tránsito, una caída, un golpe, ¿no? Y yo veo que el paciente está sangrando de manera exteriorizada o externa, entonces hay que resolver ese sangrado, ¿no? Hacer presión y calmar ese sangrado excesivo y luego trasladar a nuestro paciente a algún servicio hospitalario de mayor resolución, porque esto es grave. Esto ya no se puede manejar en casa, no se puede manejar en consultorio, no, te tiene que ir a un lugar especializado para el manejo de un shock hipovolémico. Gracias a ti, Marcela, también. Ana Marcela Vente nos dice la regla o fórmula para la administración de medicamentos, ¿cuál es? Tan. Eso lo vamos a ver para creo que nuestro último tema es vía endovenosa. Ahí vamos a ver una fórmula que es la fórmula del goteo, que sirve para hallar la velocidad de administración de medicamentos. Así, ¿se acuerdan cuando nos enseñaron matemática y había unas fórmulas? Igual también nuevamente vamos a revivir una fórmula que nos han enseñado y yo les voy a traer para hallar la velocidad de administración por vía endovenosa, ¿ya? Carmen Luisa nos dice, por favor, la fórmula para aplicar el medicamento. Muy bien, ya lo vamos a ver pronto. Inclusive para lo que es no es una fórmula, pero es la regla de 3. No sé si ustedes se acuerdan lo que nos enseñaron en el colegio, ya cuando estábamos en la primaria. Nos enseñaron la regla de 3 y la regla de 3 vamos a refrescarla porque esta nos va a servir mucho, sobre todo para la vía intramuscular. Ya, entonces hay que recordar. No es una fórmula, pero es un tipo de ecuación que nosotros debemos de recordar para poder hallar la dosis, en este caso la dosis que es por vía intramuscular. Alice nos menciona, me gustaría que nos enseñe la combinación de medicamentos para aplicar. Uy, miren, para nosotros conocer cuánto es la combinación, para conocer la combinación de los medicamentos, ya es bien amplio y va a depender también mucho a qué servicio tengan que ustedes enviar. Por ejemplo, hay antibióticos que se pueden administrar en cloruro de sodio en una gran cantidad, como 100 mililitros, 1 litro, pero si yo lo voy a enviar a sala de operaciones y porque ya va a ser operado ya, estos antibióticos se pueden reducir hasta en 20 mililitros y en bolo. Entonces va a depender mucho, ¿ya? En qué momento, en qué área va a ir mi paciente, ¿ya? Y, y eso. Entonces esto varía mucho, pero yo me gustaría, de repente, si alguien tiene alguna duda en cuanto a administrar algún medicamento, ya, profesor, esto se administra directo, esto se puede diluir, me lo pueden preguntar a través del chat, ya porque es muy amplio la administración o las combinaciones que se dan con el medicamento. Marcela, muchas gracias también a ti, Marcela. Wendy nos dice, pero ahora también hay apps, creo, para dosis es más fácil. Uy, no, sí. Gracias, Wendy. Hay a la actualidad aplicativos para todo, hasta para realizar electrocardiogramas también ya existen aplicativos, imagínense. Esas son cosas que nos brinda la tecnología. Hay a la actualidad también estetoscopios que ya no es necesario inclusive hasta de escuchar la auscultación. El mismo estetoscopio, ustedes colocan el diafragma en el pecho del paciente y ya automáticamente les arroja el ritmo cardíaco, el pulso, o sea, ya estamos en otro espacio donde la información es más fácil, llega a todos. Y ahí también hay otra, de repente podríamos decir una desventaja porque la información está ahí, está para ustedes. El problema es cómo lo interpretamos también. Ya, pero sí, Wendy, muchas gracias.
María Narrea nos dice, profesor, la ubicación de la zona de aplicación y la asepsia. Yo me imagino, María, que estás haciendo referencia a en caso de la vía parenteral, ¿verdad? Las zonas de aplicación, dónde deberían hacerse, ¿no? En qué partes específicas yo debo de colocar, por ejemplo, una vía intramuscular, una vía subcutánea, ¿no? Sí, eso también lo vamos a revisar más adelante, ya porque también depende qué vía de administración ustedes van a elegir para también buscar la zona de aplicación correcta, ¿ya? Y la sepsia se va a hacer en todos, en caso de las vías parenterales, vamos a hacer mucho énfasis en cuanto a la asepsia, la limpieza que nosotros debemos de realizar para administrar. ¿Por qué? Porque si yo no hago una buena asepsia al momento de administrar el medicamento por vía parenteral, va a ocurrir la complicación más frecuente, ¿ya? Que son los famosos abscesos. Así que a tener en consideración esto cuando administren algún medicamento por vía parenteral. Karen cuenta, dice, podría enseñar también a qué hora ¿a qué hora se aplican los medicamentos? Darnos algunos ejemplos. Claro, por ejemplo, a ver, hay tratamientos que reciben nuestros pacientes, por ejemplo, del programa de tuberculosis. Aquí en el Perú hay un programa, yo imagino que también en otro de los países donde ustedes están, existe un programa social que ayuda a los pacientes con diagnósticos de tuberculosis y hay medicinas como los antibióticos que se les indica que deben administrarse, por ejemplo, antes del mediodía, ¿ya? Antes del mediodía. Medicamentos, por ejemplo, para eh, pacientes con diagnósticos con enfermedades del corazón, hay medicinas que el efecto, para que sea adecuado en estos pacientes, se indica solamente en las mañanas, ¿ya? Después del desayuno o durante el desayuno, o sea, más o menos entre las 8 de la mañana. Entonces va a depender vitaminas. Las vitaminas también por lo general se deben de colocar antes del almuerzo. ¿Ya? Antes del almuerzo se recomienda como a media mañana, entre las 10 y 11 de la mañana. ¿Ya? Entonces va a variar, ¿no? Va a variar. Hay ciertas medicinas que sí hay que considerar en qué momento se debe de colocar para que su efecto sea el más adecuado. Gracias por la pregunta, Karen. Wendy Velázquez nos pregunta, ¿puedo aplicar una inyección intramuscular de ketorolaco y una intramuscular de doloneurobión? Bueno, aquí, por ejemplo, el doloneurobión es una combinación de una vitamina con un medicamento para el dolor. No hay ningún problema que se pueda administrar con otro medicamento para el dolor para reforzar, ¿ya? Pero eh, dos medicamentos para el dolor al mismo tiempo no es tan recomendable, ¿ya? Porque el efecto de uno es como que disminuyera el efecto del otro medicamento. Entonces, hay algunas medicinas que lamentablemente no se pueden colocar al mismo tiempo. Es como que le va a quitar la efectividad al otro, ¿ya? Entonces, no sería recomendable, o por lo general, como son vías parenterales, suele esperar un cierto tiempo. Significa que yo puedo administrar, por ejemplo, ketorolaco intramuscular, ¿no? Y luego esperar un promedio de 30 minutos y administrar el doloneurobión, ¿no? También por la misma vía intramuscular. Obviamente en otra zona de aplicación, ¿no? Donde ustedes ya colocar en un lado, no puedo colocarlo en el mismo sitio, ¿no? El medicamento. Gracias a ti, María. Eh, José Yair dice, el doloneurobión ya tiene diclofenaco. Uy, ustedes vieran las prescripciones médicas que nos llegan a los consultorios, a los tópicos, ¿ya? El médico indica a veces eso, ¿no? Pero como le mencionaba, si el dolor es muy intenso, ¿ya? Se puede colocar, sí, pero hay que dejar un tiempo espaciado entre cada medicamento. Gracias, José. Wendy Velázquez, pero no sería contraindicado. A ver, déjenme ustedes. Mm, no sería contraindicado. Ah, ya, José también le está respondiendo con complejo B.
Ya, sí, sí, claro, se tiene su vitamina, su complejo B. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con las consultas, preguntas, ya comentarios también. Les estoy muy agradecida porque hay una participación de todos ustedes y ya con esto estamos dando por concluida la sesión. Los dejo con nuestra coordinadora de aula y nos vemos para el día viernes. Muy bien, los dejo entonces.